sabes, a partir de este momento, estamos contigo. Contigo unidos. Contigo y tus problemas. RCR presenta Contigo, María Corina Machado. Contigo, María Corina Machado. María Corina. El momento llegó, Venezuela se unió. Luchemos por la libertad. María Corina. Contigo estará, nadie la callará. Luchando por la libertad. Vente que ha llegado el día, no tenemos tiempo. Venezuela, Dios nos bendiga. Como todos los martes, es para mí un enorme placer, una gran responsabilidad y un honor compartir estos minutos con ustedes. Minutos en los cuales podemos abordar las cosas que más nos duelen, las cosas que más nos preocupan, también los eventos que más esperanza nos dan, que nos dan certeza de que estamos avanzando en el camino correcto, en la dirección que nos lleva al único destino que los venezolanos aceptaremos, jamás el único, que es a la liberación de nuestra nación y a la construcción de un país del cual nos sentamos profundamente orgullosos, y lo debemos estar, porque lo estamos construyendo juntos. Estoy honrada de estar hoy con ustedes, aquí 16 de junio, en esta ventana de la libertad que es Radio Caracas Radio. En la dirección general de la estación, Jaime Nestares; en la gerencia de producción, Wilitz Arcaya; en la producción de este programa, Justo Navarra, Malala Nogales y César Umbría. En el control, César Arteaga, y mi agradecimiento de siempre, ese súper cantautor venezolano que cada día nos acompaña en mi programa. Y hoy tengo dos amigos, dos ciudadanos honorables, de los cuales me siento además honrada de compartir esta lucha para discutir y compartir y reflexionar, y además comprometernos en lo que tenemos que hacer en estas horas tan oscuras, pero al mismo tiempo desafiantes y decisivas para nuestra vida y para el destino de Venezuela. Pero además ellos son, debo decirlo, guerreros del teclado, que ustedes saben lo que yo pienso de ellos. En esta época de conflicto no convencional, en esta guerra asimétrica que estamos librando los venezolanos para defender los valores de Occidente, la palabra individual, con la responsabilidad y el riesgo que implica usar la palabra correcta en el momento correcto, es fundamental. Y los tiempos han cambiado y las redes sociales han traído cambios de todo tipo. Algunos nos han hecho la vida un poco más complicada, más exigente, pero también nos ha dado la enorme responsabilidad en tiempo real poder usar la palabra. Por eso yo siempre defiendo a cada uno de los guerreros del teclado, y arrancamos con uno, porque yo no quiero perder mi tiempo de hoy. Voy a estar conversando, como les decía, con dos venezolanos de excepción, Daniel Barnaghi, y más adelante con David Morán. Daniel es de la casa, no necesita mayor presentación. Sin embargo, yo sí quiero recordarles que es profesor titular a tiempo completo en la Universidad Simón Bolívar. Además, tú me corregirás, Daniel, si digo alguna cosa equivocada, no estoy leyendo tu currículum, lo estoy diciendo de memoria porque tú sabes cuánto te admiro. Daniel fue quien diseñó y ha promovido la carrera de Economía en la Universidad Simón Bolívar. Falta que hacía una carrera de economía no controlada por la visión socialista, ¿correcto? Entonces es absolutamente una de las pocas universidades que está dándole una visión mucho más actual, moderna, aterrizada de lo que significa y la responsabilidad que significa formar economistas. Y, a ver, Daniel, ¿qué más puedo decirte de ti? Que no me regañes. Tiene postdoctorado en reconfiguraciones de la política, doctor en ciencia política, maestría en administración de empresas, y es colega ingeniero, pero él es ingeniero, tú sabes, de los que tienen larga trayectoria y experiencia, no como yo, que la mía se truncó porque me atrapó la política. Daniel, gracias por acompañarme. No, por favor, para mí es un honor, es un placer. Sabes que eso es lo que siento, y yo creo que, fíjate, hay muchas maneras de hacer ingeniería, y entonces tú y yo somos dobles colegas, porque somos ingenieros de base,
pero nos atrapó la política. A ti la política real, que es la política de hacer país de la calle, y a mí la política en la academia, que es enseñar cómo se hace política, por lo menos en teoría. Así que somos complementarios en nuestras formaciones. ¿Me escuchas? Se me cortó de repente. Déjame verificar si eres tú o soy yo la que tiene problemas de conexión. Pero en todo caso vamos a seguir y ahora en el bloque en el intermedio yo voy a verificar mi internet que me ha estado fallando en estos últimos días. Daniel, mira, yo quería conversar contigo porque tú eres una persona que admiro mucho en términos de su franqueza, su claridad, el poner los pies sobre la tierra, pero el no dejarse desmoronar por las circunstancias adversas. Quizás eso tiene algo que ver con tu historia y la de tus padres, ¿no? Pero este es un momento en el cual los venezolanos, muchísima gente se siente bombardeada, cosas que vienen de un lado y del otro, abrumada, porque se descubre una trampa, una traición, otra corrupción más, lo que sale es muy oscuro, a veces muy indigna, pues hay que decirlo. Es más, yo he utilizado otras palabras más duras, da asco, todas estas cosas que pasan con esa institución o lo que queda en ruinas de las instituciones en Venezuela que nadie reconoce, ni hablar las cosas que hay, ese írrito TSJ, ¿no? Y cosas que no sorprenden a la gente, pero que cuando ocurre te sacuden. Entonces, si es una guerra, como en efecto lo es, si es la guerra más importante que se ha dado en la historia de Venezuela, porque yo siento que aquí se está jugando en buena medida el futuro de las democracias liberales y los valores occidentales, porque aquí se han metido las redes criminales del mundo entero. Es muy importante entender, bueno, qué enfrentamos, pero también qué tenemos de nuestro lado y verlo en perspectiva. O sea, ¿cómo vamos a empezar conversando de eso y eso, el tener los pies en la tierra, pero al mismo tiempo tener la fuerza para estar convencido de que estamos avanzando por el destino correcto? Sí, bueno, lo primero que me gustaría es chequear si me estás escuchando. Estoy escuchando perfecto. Perfecto. Bien. Bueno, yo quisiera primero agradecerte de nuevo la oportunidad. Es un honor, es un placer compartir contigo, con tu audiencia. Y con tu permiso, quisiera arrancar por la presentación que tú hiciste de mi persona, la cual me honra, con respecto a la carrera de economía. En el año 1993, Douglas North, junto con otro economista americano que se llamaba Robert Fogel, ellos ganaron el Premio Nobel de Economía porque ellos lograron, entre muchas otras cosas, no vale la pena entrar en el detalle, pero lograron demostrar la importancia de las instituciones en la construcción de una democracia. De tal manera de que para contextualizar tu exposición y tu pregunta, quiero hacer el siguiente comentario. En el siglo XXI, las guerras no son guerras convencionales, aunque existen guerras convencionales y existen focos que uno denomina los focos calientes o focos bélicos tradicionales. Pero una de las principales batallas que se están librando, o guerras que se están librando, es la guerra en contra de las instituciones. La razón de por qué uno de los países con mayor perspectiva de futuro, no solo en el continente americano, sino en el mundo, llega a estas condiciones, no se explica a través de los bombardeos que podría ser, por ejemplo, el caso de Siria, sino de una guerra sistemática a las instituciones, tanto las instituciones públicas y políticas como también las instituciones privadas. Y eso quedó muy claro con ese trabajo del Premio Nobel de 1993, que una de las formas de construir democracia es construyendo instituciones sólidas, lo cual, digamos, por un criterio de falsación, para destruir la democracia, una de las maneras más efectivas, y lo vemos, es la destrucción de las instituciones públicas y privadas. Entonces, ¿de qué se trata el sistema en el cual estamos? Es un sistema que ha buscado todo tipo de aliados para delante de nuestros ojos, pero nuestros ojos muchas veces incrédulos, ir minando las instituciones
pero a la par minando la confianza en las instituciones y por ende en las personas, de tal manera de que nosotros nos encontramos en un panorama ante el cual prácticamente no hay mucha gente a la cual confiar, no hay instituciones que hagan lo que hagan, intenten hacer lo que intenten hacer, incluso muchos liderazgos que realmente tienen, son genuinos, son buenos, son importantes y tienen buenas intenciones, tienen que hacer una gran lucha para recobrar la confianza en general de la población. Bueno, hasta esto llegamos porque se entendió perfectamente que para destruir democracia, con destruir las instituciones basta, pero cuando ya las instituciones están totalmente destruidas, entonces nosotros vemos que también ha venido habiendo una participación de grupos irregulares desde inicios de este proceso político, porque ciertamente una de las instituciones que se tuvo que minar es la institución de las fronteras venezolanas, para desdibujarlas, para permitir que organizaciones no alineadas con ningún Estado de Derecho y con la ley pudieran penetrar. La primera de todas ellas es Cuba, pero hubo muchas más adelante. Claro, no, escuchándote, ¿no? Porque tú comentabas, ante nuestros ojos, fue evidente para mucha gente, muchos lo advertimos, venezolanos y gente de otras partes decían, miren, esto que se está conformando en Venezuela es grave, es una amenaza, están los cubanos, más adelante dijimos, hay vínculos con el islamismo fundamentalista extremo, etcétera, y la respuesta era, no vale, aquí no, qué exagerados, radicales, pero la cosa se estaba conformando y en ese momento hubiese sido muchísimo más sencillo atajarlo, desmontar y prevenir tanto dolor. ¿Por qué crees tú que durante todo ese tiempo, y todavía hoy, porque mientras tú y yo hablamos, hay gente que todavía que se hace llamar de oposición, reuniéndose con el régimen y creyendo que es posible algún tipo de, ¿sabes?, de negociación o intente que ellos llaman de cohabitación, que a mi modo de ver es, bueno, mira, es la claudicación, sería la claudicación de 20 años de lucha. ¿Por qué? ¿Por qué esa gente no entiende o qué otra cosa pasa ahí, pues? Fíjate, yo creo que hay dos elementos que hay que trabajar. Ojalá no se tome a mal lo que voy a decir, pero es probable que eso ocurra por parte de algunas personas. Formación académica, educación y cultura son tres palabras muy diferentes. Tú puedes darte cuenta que hay gente que tiene quizás un muy bajo nivel educativo, pero que entendió desde el principio cuál es el proyecto hegemónico de un sistema radical de izquierda. Pero también hay que reconocer que hubo gente, académicos, intelectuales, que por la tradición que ha tenido Venezuela, que es una tradición política de izquierda, le han dado fe, le han dado aprobación a la intención más allá que a la realidad. O sea, no importaba lo que pasa delante de sus ojos, permanentemente se quería justificar. La razón es porque, bueno, Venezuela sale de la primera dictadura del siglo XX en los años 30, pero en los años 30 ya estaba, desde hacía por lo menos 13 años, establecida la Unión Soviética. Lo primero que hizo la Unión Soviética después del triunfo de la Revolución Bolchevique fue tratar de exportar el pensamiento ideológico, sobre todo a Europa y América Latina, porque eran los territorios permeables. Entonces, ¿qué pasó con el caso de América Latina y en particular de Venezuela? Bueno, Venezuela llega en los años 30 de manos de la generación del 28. Esa generación del 28 que yo respeto muchísimo. Era una generación democrática, a eso voy. Pero era una democracia institucional, pero de izquierda. Entonces, luego viene otra dictadura que se termina en el año 58, que fue una dictadura que es híbrida porque tenía elementos de derecha y algunos elementos de izquierda. Hay que tener mucho cuidado con cómo se verifica, cómo se estudia la situación. Pero el hecho es que en los años 60 estaba el boom del, entre comillas, éxito de los sistemas de izquierda en el mundo. Estábamos en el tope de la Guerra Fría y América Latina siempre fue educada desde la época de la colonia de un
norteamericanismo. En primer lugar, era con el Imperio Británico, estar en contra de los ingleses, que fueron los ingleses, por cierto, hablando de temas bélicos, quienes ayudaron al libertador Simón Bolívar, que es el único libertador que yo reconozco, a independizar a Venezuela. ¿Ok? Entonces, pero, exacto, entre otros. Pero entonces, claro, ahí es donde viene el punto que lamentablemente en Venezuela hay una tradición anti-norteamericana y de izquierda. Entonces, eso es lo que caló a todos los niveles de la sociedad y lo que hace que muchas personas, algunas en sus inicios por ingenuidad, otras por desconocimiento, pero en este momento solamente por complicidad, creen que una solución... Eso es fundamental. Yo creo que eso es fundamental, y cuando tú decías que vas a decir algo duro, me imagino que te referías, entre otras cosas, a eso que tú acabas de decir, porque yo estoy convencida, Daniel, que el tiempo de la ingenuidad, el tiempo de la ignorancia, eso se acabó. Yo lo repito mil veces. El tiempo de la inocencia se acabó. Estamos frente a un monstruo que se quitó todas las caretas y que ha quedado claro cuáles son todas las rutas y las estrategias para enfrentarlo, que han quedado absolutamente eliminadas y descartadas. O sea que ya no hay excusa para decir, ay, mira, es que yo no sabía, yo no entendía. No, ya todo el mundo entiende. Ahí está la información. Y el punto es, ¿estás o no estás con la lucha por la democracia y por la justicia? Porque entre la justicia y la corrupción, ahí no hay punto medio, entre la mentira y la verdad, ¿no? Entre aceptar la tiranía o la libertad y la dignidad humana. O sea, ahí no hay punto medio. Entonces, quienes plantean a estas alturas, no, mira, es que yo juego en varios tableros, no, mira, vale, ¿sabes? Ya aquí claramente ello implica, como tú dices, una sola dinámica, que es la complicidad. Ahora, quiero entrar en la otra cara de esto que tú acabas de decir. Si es una lucha de esta magnitud, si en el pasado, nuestra propia historia, desde Bolívar hasta Betancourt, en determinados momentos dijeron, necesitamos fuerzas externas que complementen nuestra lucha frente a una ocupación, porque Venezuela es un territorio, un país ocupado. Hoy más que nunca es evidente que se requieren fuerzas que complementen las que internamente hemos dado y seguiremos dando, porque lo que se necesita es la sincronización de estos esfuerzos. ¿Cómo explicas tú que todavía hay quienes se oponen a que esas fuerzas efectivamente se canalicen a través de una gran operación para la paz y la estabilidad de Venezuela, o lo banalicen, o lo ridiculicen, o incluso lleguen a decir, bueno, sí, se necesita, pero como no nos las van a dar, entonces vamos a acostumbrarnos o a ver si medio parapeteamos las condiciones de cautiverio, porque bueno, no, esto es lo que hay. Tenemos que ir a una brevísima pausa. Para el regreso, Daniel, entremos en ello y en cómo desde aquí adentro, desde tu perspectiva, los ciudadanos podemos contribuir a que efectivamente esas fuerzas se canalicen para la liberación, la desocupación o desinvasión, como dice Luis Emilio Bruni, de Venezuela. Damos una brevísima pausa y ya regresemos con Daniel Bernagui, contigo. Usted escucha Contigo, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. ¿Te imaginas unos deliciosos y súper cremosos helados libres de azúcar, libres de lácteos, libres de huevos, libres de gluten, libres de culpas? Te lo tengo. Heladería Vegan Fruit lo hizo posible y aptos para todo tipo de personas. Los heladitos Vegan Fruit los encuentras en los mejores supermercados y tiendas de delicateces. Síguelos en las redes. @heladería Vegan Fruit. Amor vegano y cremoso. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana. De lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Desde los sectores populares del país
se escucha una clara señal. Es el radar de los barrios. Evelyn Martínez y la red de ciudadanos le invitan a identificar amenazas, ubicar soluciones y hacer seguimiento eficiente a las problemáticas de cada sector. Un espacio contra la polarización donde se construye de abajo hacia arriba y de adentro hacia afuera. El radar de los barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, solo por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750 AM. Aquí estamos, amigos, de regreso contigo, conversando con gran amigo venezolano que admiro, que respeto mucho, Daniel Barnaghi, profesor de la Universidad Simón Bolívar, uno de los que concibió y ha impulsado la nueva carrera, la Escuela de Economía en esta universidad, y además es un gran conocedor y estudioso de todos estos procesos sociales en situaciones de cambios culturales tan profundos y desafíos y amenazas tan grandes como las que hoy vivimos, Daniel, ¿no? Entonces, yo quisiera aprovechar este tiempo que nos queda, uno, para abordar este tema, ¿no? La resistencia que tienen algunas personas dentro o fuera del país a asumir que se requiere una enorme coalición que auxilie al país, que detenga un genocidio en proceso, y el rol que tenemos los venezolanos para lograr que esto ocurra. ¿Cómo interpretas tú eso? Porque ya, como tú dices, no es ingenuidad, ¿no? Uh-huh. Bueno, fíjate, otra vez tengo que tomar el tema de la carrera de Economía de la Simón Bolívar, un poco para explicar este punto, aunque parezca una paradoja. La carrera de Economía en la Simón Bolívar es una carrera básicamente cuantitativa, que dentro de lo que quiere hacer es entender la economía a través del modelaje matemático y no de la exposición de las intenciones de las ideas. Algo similar ocurre con lo que uno quiere entender lo que significa una coalición internacional, que no es a través solamente de las ideas, sino de los elementos matemáticos concretos de lo que eso significa. ¿Por qué meto aquí la matemática? Porque la gente piensa que el tema de una construcción de una coalición internacional es solamente una imagen de guerra, es una de los tanques, de los aviones, de los barcos, y esa es una visión quizás un poco atávica. Yo entiendo que es lo que quizás mucha gente pueda tener en la cabeza, pero una coalición internacional para ayudar a Venezuela comienza por la coalición de las instituciones. Es decir, por ejemplo, todo el tema financiero, todo el tema de la protección a los derechos de propiedad privada de los venezolanos dentro y fuera del territorio, lo que significa la actuación de distintos frentes de la diplomacia, forman parte de la coalición, forman parte. De la justicia internacional. A eso voy. Exacto. Eso es lo que se llama la coalición de lo concreto, no la coalición de lo ideológico, de lo teórico, de lo conceptual, sino que desde el punto de vista de lo pragmático, donde no hay nada más pragmático que la justicia, Venezuela pueda incorporar elementos que son del extranjero, pero que necesitan reestabilizar al continente, no solo al país. Tengo que señalarlo también, Venezuela puede que sea muy importante como país para nosotros, pero Venezuela es mucho más importante en este momento para el concierto de naciones del occidente por el riesgo de inestabilidad hemisférica que representa. De tal manera de que esa coalición de fuerzas que hay que buscar tiene que comenzar por el tema de entender lo que significa hacer justicia contra quienes llevaron al país a donde está ahorita. No es solamente la coalición de aviones o de tanques o sea, no es necesariamente que solamente, no voy a excluirlo, pero no se trata del día D de Normandía. Se trata de que en el siglo XXI la tecnología, las instituciones financieras, los departamentos de justicia en los distintos países tienen que alinearse para
tratar realmente de construir en Venezuela un nuevo Estado de Derecho, porque hasta que no lo haya, todo el continente va a estar en peligro. Entonces, eso yo lo quería decir porque eso se llama la coalición de lo concreto, no la coalición de, digamos, de los deseos o de las esperanzas que de repente tiene mucha gente y que quizás como no lo ven, se desilusionan. Pero es que no estamos... Perdón que te interrumpa, Dani, pero es que esto es muy importante. Cuando les dice, bueno, la gente no lo ve, pero es que están pasando muchas cosas. O sea, más adelante en el programa vamos a conversar precisamente de este tema con David Morán, lo que son, cómo empiezan las sanciones a los cabecillas criminales del régimen a hacer efecto. Lo que acaba de ocurrir con el señor Alex Saab en Cabo Verde, independientemente de cómo termine. Lo que está ocurriendo con las navieras griegas que dicen, ya no. O sea, hay evidentemente procesos que han tomado más tiempo del que quisiéramos, pero que están en pleno desarrollo. Entonces, ¿cómo lograr que un venezolano que está en Caripito o está en Papelón o está en La Guajira o está en el Callao, desesperado, está aquí en Caracas, en cualquiera de nuestras comunidades, o en Petare, en Fe de Alegría, desesperado por el día a día, pueda tener, digamos, esa perspectiva y decir, sí, están pasando cosas y el desenlace va a ser que estos criminales que han destruido nuestro país, que lo han devastado de manera intencional en todos los planos, que han desgarrado y separado a nuestra familia, que son los culpables de cada muchachito que hoy muere de hambre o de cada suicidio que tiene lugar en Venezuela hoy. Aquí va a haber justicia y vamos a tener la oportunidad de reconstruir juntos un país muy distinto. Entonces, ¿cómo transmitir eso, dada la urgencia y la desesperación de lo que es el día a día, la supervivencia y la vida de cada familia venezolana? Sí, bueno, yo tengo que separar mi respuesta en dos partes, voy a tratar de ser muy breve. La primera, y aunque quizás no es lo que el lenguaje o esto no va dirigido a esa persona que está pasando esa horrible necesidad, que es más del 93% de la población venezolana, pero sí es a los líderes que también quizás pueden sentirse desazonados, desesperanzados. Yo quiero recordarles que el juicio a Eichmann en Jerusalén ocurrió 15 años después de terminada la Segunda Guerra Mundial. Es decir, la justicia, lamentablemente, ese dicho es muy cierto, siempre tarda, pero siempre llega. Entonces, eso también, porque me parece que es muy importante darles un mensaje de optimismo a esos líderes, que son líderes, digamos, de las partes bajas y medias de las pirámides dentro de las organizaciones, que viven en esos barrios, pero que también manejan un poco distintos conceptos para que ellos también entiendan de que la esperanza de la justicia nunca es inmediata, pero siempre está, porque la justicia es el orden mundial. Sin justicia no hubiéramos llegado a donde está la evolución, la humanidad en este momento. Eso es con respecto al liderazgo. Sí, Daniel, para ponerlo en criollo, aquí todo se va a saber y los culpables van a pagar. Los culpables van a pagar. Absolutamente. Eso no tiene importancia, porque es que así como tú invitas a tu gente y a la gente en general, a la gente que nos está escuchando hoy, a entender que no existe tal cosa como ingenuidad, sino solamente complicidad, con la misma seguridad y vehemencia, yo digo lo mismo que tú. La justicia va a llegar, está tardando para nuestros gustos en términos de las vidas personales, porque tenemos 21 años en esto, pero en la justicia todo se va a saber, todo va a llegar y se va a aplicar una justicia, porque si no el mundo entra en un desequilibrio completo y se va a generar una situación que el mundo mismo va a autorregular, que la gente también a veces olvida que el mundo sí tiene mecanismos de autorregulación. Pero eso es lo primero. Lo segundo es que una vez que esos líderes, digamos, de base y de la parte media de la pirámide estén convencidos de la justicia, una parte importantísima del trabajo es construir capital social positivo, que es tender esas redes de relaciones, de colaboración, que tienen que incluir no solamente la parte económica, la parte evidencial, sino la parte psicológica. Porque lo que tú dices, Venezuela está poco a poco llegando a niveles de encabezar las listas de los países con mayores índices de suicidio del mundo entero. Ya quedó atrás Suecia, quedó atrás, por cierto, Hungría, y Venezuela se está posicionando donde además, por la edad que hay en Venezuela, una parte de los suicidios es lo que se entiende de la población joven, de población
Está pasando con niños. Con niños. Conocemos casos de niños con nombre, apellido, lugar. O sea, exacto. Date cuenta todo lo que está por detrás para que un niño llegue a esto, ¿no? Exacto. Entonces yo creo que sí, que una de las cosas que hay que hacer es construir esas redes de relaciones, pero también para escucharnos, aprendernos a escuchar, aprendernos a respetar, no solamente satisfacer esa necesidad económica inmediata que a veces nos lleva a esa desesperación, sino esas otras necesidades que son psicológicas, donde realmente el venezolano tiene muchas herramientas, porque el venezolano es muy empático, y eso también hay que abordarlo. Hay una cosa, porque nos queda ya solo un minuto, Daniel. De verdad te agradezco, esto voló, tenemos tanto que hablar, este tiempo de verdad se nos hizo cortísimo. ¿Cómo no? Pero con relación al tema de la coalición, que nosotros hemos llamado una operación para la paz y estabilización de Venezuela, mucha gente que dice, bueno, pero entonces que no tengo que hacer nada, quedarme de brazos cruzados. Y es todo lo contrario, ¿no? Y quisiera ver si en este último minuto pudiéramos aterrizar esto y desde tu perspectiva, cuáles son las acciones específicas, concretas que los venezolanos aquí, alrededor del mundo, podemos todos hacer, digamos, para acelerar este proceso y el desenlace, que es la reconstrucción de nuestro país. Sí, bueno, una de las cosas que sí quiero decir es que me parece que hay que hacer una nueva diplomacia. Yo creo que una diplomacia que tuvo mucho efecto, y eso no se puede negar, desde enero del año 2019, tuvo un pico de efecto, pero luego dejó de tenerlo, que es lo que se llama la democracia de la izquierda, la diplomacia de la izquierda moderada. Pero esa diplomacia ya tampoco tiene mucha credibilidad internacional. Hay que construir una diplomacia de derecha, lo digo claramente, porque el mundo no quiere ver en Venezuela, no solo los venezolanos, el mundo no quiere ver en Venezuela propuestas de izquierda moderada, quieren propuestas de disrupción con respecto al sistema que llevó a la tragedia. Y esa es una diplomacia que hay que construir y que tiene que ver no solo con la gente que puede estar afuera haciendo lobby político, tiene que ver con qué es lo que dice la gente, qué es lo que comprende la gente, cuál es la solución. Y hay que tratar de explicar a la gente que la solución para este tipo de situaciones es disruptiva, no es continuista, no es de negociación, no hay nada que negociar. Ese tendido de comunicaciones es lo que tiene que hacer la gente, explicarle un poco una persona a la otra, porque con eso es que se construyen las redes de relaciones y con eso es que llega la información a los grandes medios de comunicación afuera, que por cierto suelen ser un poco más de izquierda. Hay que convencer de que la población venezolana necesita una disrupción de esta realidad que lo ha asumido en la mayor catástrofe de la historia del país. Y que clama por ese apoyo, que clama por ese auxilio. Y ese dice que los venezolanos no queremos que este rollo es solo nuestro, porque estamos en horario infantil y no utilizo las palabras que ellos emplean. Y es mentira. La gente en la calle está clarísima. Y ir, buscar, reclamar, exigir y lograr apoyo no es una señal de debilidad. Todo lo contrario, es una señal de responsabilidad. Pero uno de esos elementos de responsabilidad tiene que ver con una cosa que en otra oportunidad tú y yo conversamos, que es la exigencia de la rendición de cuentas. Uno de los primeros pasos para realmente debilitar el sistema hegemónico es que la ciudadanía pierda el miedo de exigir una rendición de cuentas a sus representantes, diputados del color que sean, ministros del color rojo, obviamente, y a todo miembro del cuerpo político de todo el país que tiene que rendirle cuentas a los ciudadanos. Pero normalmente, si tú no puedes fracturar, el estamento militar que se ha visto que está muy cohesionado alrededor de este sistema, entonces tienes que hacerlo por otra vía. Y la otra vía es entender que la forma de debilitar a la parte civil de este sistema, que es un sistema militar, es exigiendo una rendición de cuentas. Y eso es una responsabilidad individual de los ciudadanos. Y yo creo que con eso, que además me parece un mensaje súper poderoso, Daniel, porque no solo para ahorita, es para el país que viene. O sea, un país donde el ciudadano que realmente reconoce su poder
sabe que aquí se acabó esa conchupancia entre sectores económicos, medios y políticos que ponían y quitaban ministros, gobernadores y se pagaban y se daban el vuelto, y esas cúpulas de los partidos que decidían, ¿sabes?, hasta quién era el último concejal en rubio. No, eso se acabó. Y los ciudadanos hoy en día con tu teléfono, con tu mensaje, con tu Twitter, con tu palabra, con tu protesta en la calle, sabe que su voz va a ser escuchada. Y eso tiene que ver con participación, con organización, con buscar la verdad, con no dejarnos más nunca entubar con fórmulas que supuestamente decidían unos iluminados, pero que al final tenían a la gente, tú sabes, nariciada. Y yo creo que eso es una de las grandes lecciones y de los grandes avances que a mí me da una gran esperanza de la sociedad mucho más madura, mucho más consciente, que va a emerger a construir este país. Mira, Daniel, te agradezco tanto esta oportunidad. Se nos acabó el tiempo y David Morán va a protestar porque le quitamos... Va a protestar. Pero además de eso, voy a robarte a ti el tiempo para decir una única frase de cierre. En el siglo XIX se entendía la libertad en términos románticos, pero en el siglo XXI el sinónimo de la palabra libertad es responsabilidad. Y la responsabilidad es individual. Absolutamente. Y creo que esa lección la hemos aprendido con un costo enorme, pero nos ha hecho otras personas, y yo estoy seguro que seremos mejores individuos y una mejor sociedad, lo que va a emerger de esta tragedia, estos años oscuros. Y nos va a tocar construir una nación con esos pilares éticos, porque al final sí es un tema de las ideas que funcionan, pero fundamentalmente de los valores que unifican y cohesionan a una sociedad y que deben estar reflejados en sus instituciones, como tú bien dices, instituciones inclusivas, que además generen los incentivos para tener una sociedad de gente que se faje a trabajar y que promueva la excelencia y que recompense el mérito. Así que un millón de gracias, qué maravilla esta conversación contigo, Daniel, siempre queda uno. Lo mismo te digo. Fortalecido, esperanzado y creo que hoy más que nunca el país necesita escucharte. Un abrazo enorme. Muchísimas gracias, muchas gracias. Daniel Barnaghi. Vamos a una brevísima pausa, amigos. Al regreso vamos a estar hablando con otro guerrero del teclado, otro venezolano de excepción, David Morán. Yo quiero que hablemos con David esas cosas que a veces no las ubicamos en todo este rompecabezas, en este mapa que están ocurriendo en el mundo, en el cual se están asfixiando las fuentes de financiamiento criminal de la tiranía, que es uno de los pilares sobre los cuales se sostiene. ¿Qué efecto puede tener esto en esta gran lucha, esta gran causa de más de 2 décadas que llevamos los venezolanos, y cómo nos puede afectar a cada uno de los venezolanos? Vamos a una brevísima pausa y ya regresamos contigo. Pluralidad, libertad y respeto. Estás escuchando Contigo, solo por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Llegó para tu negocio la distribuidora PlastiShop. Contamos con los mejores envases de plástico, cartón y aluminio al mayor. PlastiShop tiene para tu negocio cajas para pizzas y tortas de todos los tamaños, envases para sushi, soperos en Emboplast, discos dorados y una gran variedad de platos plásticos y de cartón. Somos la distribuidora con más variedad del país. En PlastiShop tenemos las bolsas más resistentes del mercado. En PlastiShop pensamos en tu facilidad. Estamos ubicados en Chacao, en la avenida Cecilia Costa con calle Páez. Hacemos envíos en todo el país. Síguenos en Instagram, @PlastiShopVE. A mitad de tarde, disfrute de una amena tertulia, acompañada del análisis preciso del acontecer nacional e internacional. La Linterna, con Diego Bautista Urbaneta. Relájese al son de buena música, participe y forme parte de este espacio. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Les estamos presentando Contigo, porque nos preocupan las mismas cosas. RCR 750 AM. Aquí estamos, amigos, de regreso contigo y
¿Me están escuchando? Perfecto. Y ya tenemos a David Morán. Ok, yo no los estoy viendo, pero ya les creo que están allí. Hola David, ¿cómo estás? Un placer poder compartir contigo estos minutos. Muy bien, todo bien. Bueno amigos, estamos, como les ofrecí, tenemos ahora la oportunidad de compartir estos minutos con David Morán, el editor de la Patilla, él es estratega, con gran experiencia en temas de planificación y además, como les decía, uno de mis guerreros de teclado favoritos. David además es un gran conocedor del tema de energía en general en el mundo y está haciendo un seguimiento detallado en estos temas, que es el comportamiento de la situación energética de distintos sectores en el país y las implicaciones que esto tiene para el sostenimiento de esta estructura criminal. David, haciendo seguimiento en tus redes sociales en estos días, uno ve cómo va siguiendo lo que ha sido la evolución de las acciones, las sanciones, las decisiones de la comunidad internacional, digamos, de una manera asfixiando las fuentes que el sistema criminal utiliza para mantener la represión y la Venezuela. ¿Cómo interpretas tú las últimas acciones en estas últimas horas, la decisión de estos navieros griegos, la caída en la producción petrolera en Venezuela? Después hablamos un poco más adelante la detención del señor Saab en Cabo Verde, etcétera. ¿Cómo estás viendo tú esos movimientos recientes? ¿Qué efecto tienen, en tu opinión, sobre ese pilar que sostiene la tiranía? Gracias, María Corina. Mira, yo quisiera arrancar haciendo una referencia al año 2010. Al año 2018, en el sentido que fue el año donde se alcanzó el pico de desabastecimiento en Venezuela. No sé si recuerdan o recordarán los que nos oyen, esos anaqueles vacíos, las interminables colas por conseguir un pañal, por conseguir una medicina. Bueno, y a partir del año 2019 comenzó a mejorar muchísimo el abastecimiento en el país. Eso precisamente se logró, uno de los efectos que lograron las sanciones estadounidenses a PDVSA, que obligó al gobierno a desmontar el sistema de robo más perverso que tenía el país, que era el sistema Cadivi, y donde ellos mismos se adjudicaban las divisas a unos precios irrisorios comparados con el verdadero valor que tenía la divisa, y lo utilizaban para unos sistemas mafiosos para traer alimentos de muy mala calidad y tener de esa manera desasistido al resto de la población, mientras ellos se lucraban de una manera enorme. Yo participó entre ellos este personaje que ahorita estaba llevando preso en Cabo Verde. Te quería decir eso porque hay muchos Alex Saab de la política que dicen que estas sanciones han sido malísimas para nosotros, cuando al contrario, las sanciones han tenido para el venezolano común un efecto muy positivo, pero sí le ha hecho daño. Debo decirte que es contraintuitivo y además tú eres una de las pocas personas que lo ha dicho en estos tiempos, pero tú lo que estás diciendo es que lejos de perjudicar en términos del abastecimiento, fueron las sanciones lo que obligó al régimen a abrir la importación y a reducir la escasez en rubros básicos de alimentación de la gente. Eso es lo que tú estás diciendo. Y no solamente en alimentos. No te estoy oyendo, David. Y no solamente fue en alimentos, María Corina, también fue en medicina, y también fue en repuestos, y también fue en equipos y bienes. Eso resultó. Entonces, eso ha permitido mejorar sustancialmente el abastecimiento en el país. Y permitió a lo poco que queda del sector privado hacer frente con sus propios recursos y divisas a la cara a los venezolanos. Hoy estamos abastecidos por lo poquito que queda del sector privado, que ha hecho un esfuerzo enorme para lograr eso. En cuanto a las sanciones a PDVSA, estas sí han tenido un efecto demoledor, en el sentido que han impedido que se sigan obteniendo recursos para que sean utilizados con fines mafiosos. Entonces, ¿dónde estamos hoy en materia petrolera? Bueno, hay un intento desesperado después de haber utilizado durante muchos años la gasolina como Cadivi gasolinero para exportar en cantidades enormes y ganarse lucros increíbles exportando gasolina importada. Ahorita están bajados.
tratando de rearrancar la producción local de gasolina. Eso lo tienen que hacer a juro, porque nadie le va a estar vendiendo gasolina a Venezuela. Eso es lo claro, que pero es que hay gente que dice, no, ¿y por qué? Jamás van a arrancar una refinería, eso es complicadísimo. ¿Cómo que va a ser complicadísimo arrancar una refinería, David? Eso no es si nada todos los complicado. países tienen refinerías, incluso los que están sancionados están produciendo gasolina. No te digo, mira Irán, más sancionado que Irán imposible, y la gasolina que trajeron para acá era iraní. Entonces, ¿quién se puede comer ese cuento? Es un cuento chino. Lo que pasa es que hay pocas ganas de la gente de PDVSA de poner a trabajar eso, porque si tú le pagas a un operario que tiene 30 años de experiencia $17 por mes para ponerle un equipo que va a trabajar a 600 grados centígrados, tú puedes entender que él se va a hacer el loco y va a trabajar de manos caídas. Aquí el problema es gerencial, no es un problema de sanciones, de poner a trabajar esos hierros que además fueron en su momento la tapa tecnológica. Son equipos de primerísima categoría. Empezando por ahí. Pero un ejemplo, que tienen un valor que valen una refinería. fortuna, por cierto. Operando valen una fortuna. Sí, vale. El sistema de refinerías. Las refinerías valen hoy a valor de reemplazo unos $25 mil millones de dólares. Una montaña de plata, porque son buenos. Pero un ejemplo, fíjate, Cuba, que tiene una refinería de la época soviética, un verdadero alambique. Cuba produce gasolina con esa refinería. Y Venezuela es socia de la República Dominicana, en Repidonza, tiene el 49%, esa refinería produce gasolina. ¿Por qué no la trae allá? ¿O por qué no la trae de Jamaica, que tiene otra refinería que produce gasolina y que PDVSA es socia? O que rindan cuentas qué pasó con los millones de dólares que se invirtieron en esa refinería y que no están trayendo gasolina de allá. PDVSA es la que tiene que rendir cuentas. No los alegados de la política. Tú dices unos minutos. ¿Qué está pasando con el petróleo hoy? Te pregunto, hoy, ¿cuánto está produciendo Venezuela hoy y qué nos espera como escenario en estas próximas semanas y meses si se mantiene esta situación? Bueno, PDVSA Venezuela, digamos, está produciendo de forma global alrededor de 300.000 barriles por día. Eso lo está produciendo desde hace 5 o 6 días. Ha cerrado producción porque tiene los tanques llenos, y los tanques están llenos porque ninguna naviera quiere venir a cargar. Y eso es también un ejemplo para los que dicen que no se está haciendo nada. Por supuesto que se hace mucho. Lo que pasa es que la diplomacia complaciente va a un ritmo, y los mercados, que son donde está la eficiencia de la acción humana, actúan mucho más rápidamente. Los mercados se niegan a seguir cargando porque no quieren ser sancionados. Entonces los navieros, tú puedes tener mucho petróleo, pero si no tienes barco donde sacarlo, ese petróleo se te va a quedar ahí. Venezuela ya está perdiendo el mercado chino. China se fue, India se fue, los socios rusos que estaban acá también se fueron. Nadie quiere hacer negocios con la diplomacia. Es una cosa que puede decir lo que quiera, pero en la realidad, donde están los negocios, donde está la carne, la yema del huevo, es en los mercados. Los rusos se fueron, Rosneft vendió su participación en Venezuela. Bueno, por debajo de los 300.000 barriles, tú tienes, por ejemplo, una cuenca centenaria como el lago de Maracaibo, que está produciendo cero. No hay producción en el lago. Es una tragedia, porque obviamente volver a recuperar la producción va a requerir un esfuerzo y una inversión gigantesca que estos tipos saquearon y destruyeron. Ahora, yo creo que esto es un punto medular, porque la gente diría, bueno, pero ¿cómo nos afecta eso a nosotros? En términos de nuestra aspiración y desesperación prioritaria de sacar a estos criminales, o sea, realmente desalojarlos del poder. Yo he insistido muchas veces en que los 3 pilares sobre lo que el régimen hoy en día se sostiene es el sistema de represión, el sistema de propaganda y el sistema de financiamiento criminal. Esta área del financiamiento criminal fundamentalmente es droga, petróleo, gasolina, contrabando, etcétera, y oro y demás minerales. La droga, obviamente, muy perseguida con esta operación antinarcóticos y con la supervisión que ha habido de aire y mar en el Caribe. El petróleo, bueno, ya tú estás describiendo cómo estamos produciendo lo que Venezuela producía hace 75 años, o sea, en términos de liquidez y de flujo de caja, a la tiranía es prácticamente cero, con el costo de producción y como lo han incrementado, se ha incrementado versus cómo ha caído en el mercado.
y lo que queda entonces como otra fuente importante es todo el tráfico ilegal de oro y otros minerales. ¿Cómo lo ocurrido con Alex Saab, en tu opinión, afecta esta tercera fuente de financiamiento criminal? Sí, fíjate, quiero hacer una precisión con respecto al petróleo y cómo afecta al venezolano. El petróleo de hace muchos años dejó de afectar al venezolano, porque toda la renta petrolera fue secuestrada, fue robada, fue saqueada por un grupo que está en el poder. El venezolano no participaba de estos ingresos petroleros como no participó ahorita. Con esta producción, al régimen le deben quedar unos 1.500 millones de dólares apenas. En su época de oro, la renta petrolera podía significar 80.000 millones. Con esto caería a unos apenas 1.600 millones de dólares. El venezolano no lo ve porque el venezolano, el empleado público, le pagan con hiperinflación, es decir, le pagan con bolívares que son papelillos, no con bolívares que tienen ningún respaldo en la renta petrolera. Esa divisa petrolera eran sencillamente secuestradas y robadas. Por lo tanto, el venezolano desde hace años no la ve, no le afecta en lo absoluto las sanciones a PDVSA. Y a los empleados de PDVSA, hace tiempo ellos decidieron convertirse en empleados esclavos sin condiciones de seguridad y con un salario que son los más bajos que pagan la petrolera en el mundo. Por lo tanto, tienes eso. En cuanto a Cabo Verde, a Alex Saab se lo van a entregar a los estadounidenses. Cabo Verde es una república africana, insular, pequeña, pero que es mucho más seria y moderna que nosotros. Lo que pasa en la perspectiva como se ve desde acá es como que ellos son todos corruptos porque nosotros somos corruptos acá, nuestras instituciones son corruptas acá. No, Cabo Verde es un país pequeño, pero copellano. El presidente que ganó ahorita ampliamente las votaciones para la presidencia, fue reelegido. Ganaron la mayoría en la asamblea y ganaron la mayoría en las municipales, es de un partido de tendencia social cristiana. Entonces, que además tiene mucha afinidad con los valores democráticos. Tienen un sistema de una sola reelección única, a doble vuelta, que es una garantía increíble que tienen para ellos. Ellos hace poco pretendían además ser el país africano e ingresar a la OTAN. Es decir, yo no tengo duda de que Alex Saab lo van a entregar, y lo van a entregar y van a buscar la manera, a pesar de que no tengan tratado de extradición, que lo entreguen. Porque además Colombia tiene interés en que lo entreguen. Es un señor colombiano, lavador de dinero vinculado al narcotráfico, o sea, es una verdadera piltrafa ese tipo. Entonces, pero aquí quedamos cuenta que si los cubanos tienen una embajada allá, o sea, y los realmente según dicen las investigaciones y quienes conocen este entramado de corrupción, de testaferros, de hilos asquerosos, de toda la plata que han saqueado, que este individuo efectivamente era uno de esos nodos para mantener el régimen al margen de muchas de estas sanciones o de estos filtros o obstáculos que se le habían impuesto. Entonces, se le envía una señal a todos los corruptos que están aquí, en el sentido de que, mira, tú podrás tener toda la plata del mundo, pero te estamos siguiendo. O sea, la justicia internacional lo que está diciendo, te estamos siguiendo y va a haber justicia. Por toda la plata que te puedes haber robado, va a haber justicia. Yo creo que esto es una señal muy, muy potente para todos los venezolanos. La OPAC está viendo el caso de Venezuela no con telescopio, lo está viendo con microscopio. Este señor Alex Saab además era un gran contrabandista del oro, que es una de las fuentes secundarias de financiamiento que tenía este malandraje. Esto lo afecta mucho. Él tiene otros socios que también estuvieron a punto de capturar lo que es este señor Pulido, que también está por estos lados acá refugiado, pero esto lo pone ya a pensar y limita muchísimo el rango de acción que tiene. Arriaza cometió un comunicado insólito que va a pasar a la historia. Una confesión terrible, además terrible, de que Venezuela es un estado que está tomado por criminales. O sea, tratar de otorgarle el rol de agente de Estado y una misión diplomática a un buscado por lavador de dinero, con juicio, pero está demostrado es algo sencillamente insólito. Entonces, David, mira, que nos quedan solo 2 minutos, 3 minutos, y tú eres una de esas personas que yo debo reconocer
que ha tenido siempre, ¿sabes?, el panorama muy claro y que ha visto lo que se estaba configurando, pero además que ha entendido y que ha podido explicar de una forma muy, muy sencilla, muy aterrizada, lo que significa para los venezolanos hoy ser parte, digamos, de esta guerra no convencional, lamentablemente de estos intereses geopolíticos que se infiltraron y ocuparon nuestro país. Y que la gente desde aquí dice a veces, bueno, se me cae el mundo encima, porque quien que yo confiaba resultó ser un traidor, y el otro un cómplice, y el otro un corrupto, y eso puede buscar, como en toda guerra, la desmoralización de las fuerzas fundamentales que tenemos, que es la gente, es el ciudadano de a pie, el ciudadano de bien, que somos casi todos los venezolanos. Esos corruptos criminales son un grupo minúsculo que han hecho mucho daño y tienen, claro, a la fuerza han agarrado el poder. Pero todas estas cosas que están pasando, yo creo que son elementos que nos tienen que dar reforzar nuestro propósito y entender que no estamos solos. O sea, ¿cómo tú le transmitirías y le dirías a alguien que cuando ve todo este horror de la barrabasada, de este TSJ, que no nos sorprende para nada, porque estaba súper cantado de lo que iban a hacer con ese CNE, que además yo tengo que decirlo, no importa, porque ese no era el camino, no, ya lo teníamos claro que no es por esa vía que vamos a sacar al régimen, más bien con esto se terminan de caer las caretas y demostrar que no queda otra opción que una ruta de fuerza y una gran operación de paz y estabilización de Venezuela. ¿Cómo todas estas cosas que están pasando tú podrías enmarcarlas en un mensaje donde la gente no se sienta pisoteado y espachurrado, sino por el contrario decir, oye, estamos avanzando por el camino que es? Es perfecto lo que acabas de decir. Mira, perdón, la gente tiende a menospreciar al común, al hermano. En Venezuela y en todas las sociedades, digamos, humanas, el anhelo más preciado es la libertad, y eso es lo que ha hecho los grandes movimientos. Está en Venezuela. Comparado con 2018, estamos mejor que en 2018, a pesar de la pandemia, estamos mejor. Y el planato está bastante más débil que lo estamos. El venezolano sabe que hemos sido derrotados, pero no vencidos. Él va a estar ahí hasta vencer. Los más débiles salieron del país dejándose oportunidades, los que se quedaron más resilientes. El gran anhelo de la sociedad venezolana es el reencuentro. Y eso lo va a hacer luchar hasta derrotar a este planato. El venezolano, el que está aquí, quiere que su hijo vuelva, quiere que su hijo esté acá, no lo quiere ver haciendo buhonero en Quito, no lo quiere ver pasando fríos terribles allá en Canadá manejando un carrito, lo quiere ver acá, lo quiere ver con dignidad, lo quiere abrazar, lo quiere irse para la playa. Esos anhelos son tan poderosos que hace que este país va a seguir avanzando hasta alcanzar la victoria. Los que estamos acá somos demasiados, somos muchos, y cuando demos ese paso de quitarnos a los Alex Saab de la política, porque hay muchos Alex Saab en la política también operando, ahí vamos a ver la verdadera luz y vamos a dar el paso hacia adelante. A mí no me cabe ninguna duda, estamos más fuertes en el 2018 y la obligación y la sociedad es seguir avanzando. Que aunque nos sintamos derrotados, sabemos que derrotados vamos a alcanzar la victoria. Gracias, David. De verdad, siempre es muy estimulante escucharte, y además a mí me llena de orgullo saber que aquí hay millones de venezolanos luchando aquí, no porque no tengamos otra opción, sino es porque es nuestra decisión, la decisión de cada día. Como tú dices, venezolanos tremendamente resilientes. Sí, nos han dado golpes durísimos, nos han arrebatado afectos y cosas muy preciadas, pero lejos de quebrarnos, nos hemos logrado crecer, nos hemos crecido ante la adversidad y hemos aprendido a discernir la mentira de la verdad, el engaño y la trampa de la propuesta genuina, generosa, por más desafiante y a veces riesgosa que sea. Como tú dices, hemos aprendido a valorar mucho más lo que amamos, la cercanía de la familia, de los amigos, las tardes, los atardeceres, los colores y desde luego la vida en libertad. Y esos anhelos, esas vivencias, esos recuerdos que tenemos y testimonios de nuestra vida son nuestros anclajes, lo que nos arraiga a Venezuela, pero la imagen de lo que va a venir
lo que nos llena de fuerza y nos impulsa a no aceptar nada menos que la libertad plena. En Venezuela no nacimos para vivir de migajas, mucho menos en la esclavitud, sino en Venezuela nacimos para vivir libres y en todo caso para liberar a otros. Y ese es el gran desafío que tenemos hoy como sociedad. Son horas oscuras donde hemos visto cosas que nos han enfurecido, indignado y dolido profundamente. Como decía, las traiciones, las debilidades, los engaños, pero también es el momento donde hemos visto los testimonios más sublimes de lo que es capaz de hacer el coraje cívico, la generosidad, la solidaridad de una nación buena, una nación decente, de una nación amante de la justicia, de la responsabilidad y de la libertad. Y yo quiero decirle a cada venezolano que no vamos a descansar hasta lograr el reencuentro de cada una de las familias venezolanas, la tuya y la mía. Y será en una nación, sí, que han convertido en tierra arrasada y que nos tocará el gran desafío único en la historia de reconstruir unas instituciones con pilares éticos y republicanos muy fuertes, muy sólidos, muy profundos, y que todo este dolor nos dejará unas lecciones indelebles de lo que tenemos que construir, con decencia, con trabajo, con esfuerzo, buscando la excelencia y recompensando el mérito. Así que a ti, David, y a todos los que nos escuchan hoy, gracias por estar aquí, por luchar, los que están alrededor del mundo, porque no nos vamos a rendir jamás, y porque tenemos hoy el conocimiento y el discernimiento para entender los pasos que estamos dando en la dirección correcta. No queda otra que una gran coalición por la paz y la estabilidad de Venezuela, que incluye fuerzas externas e internas, y cada uno de nosotros es mucho lo que hoy puede contribuir para lograrlo y para acelerarlo. Así que gracias por estar con nosotros, David. De verdad, siempre es un orgullo conversar contigo, y a cada uno de ustedes, queridos venezolanos, de pie, luchando, juntos. No estamos solos y jamás nos vamos a detener hasta lograr la libertad y reconstruir un país del cual nos sentamos profundamente orgullosos. Dios nos bendiga. Hasta el próximo martes, aquí contigo. RCR presentó Contigo, donde la pluralidad de pensamiento confluye. Solo por RCR 750 AM.